Una obra, un artista. Un programa Arte España, emisión del 10 de noviembre de 2020. Hola, hoy voy a haceros redescubrir una pintura llamada El 3 de Mayo. Esta obra fue realizada en 1814 por el famoso artista español Francisco de Goya, nacido en 1746 y muerto en 1828. Es una pintura al óleo que mide más de 2 metros alto y 3 metros largo, ahora conservada en el Museo del Prado en Madrid. Esta pintura representa la ejecución de 43 patriotas españoles por los soldados franceses de Napoleón en Madrid durante la Revuelta Hispánica el 3 de mayo de 1808. Al primer plano a la izquierda podemos ver a los españoles. Hay cadáveres, hombres y mujeres aterrorizados escondiendo su cara, hombres que oran y un hombre que levanta las manos. Al primer plano, pero a la derecha, observamos a los franceses en traje azul que están apretando el gatillo para matar a los últimos resistentes. Además, en el fondo, esta obra de Goya nos deja muchas cosas a analizar. Primero, los colores fríos de los franceses contrastan con los colores caídos de los españoles. Eso muestra la diferencia entre la crueldad de los soldados franceses, el alma, el corazón de los españoles. Luego, el hecho de que los soldados franceses sean inanimados, sin cara, vestidos del mismo traje, en la misma postura, de espaldas, representa la brutalidad de la represión y de la guerra. Eso hace otro contraste con las emociones que suscitan los españoles y sobre todo el hombre iluminado. Esta obra de Goya nos deja muchas cosas a analizar. Primero, los colores fríos de los franceses contrastan con los colores caídos de los españoles. Eso muestra la diferencia entre la crueldad de los soldados franceses, el alma, el corazón de los españoles. Luego, el hecho de que los soldados franceses sean inanimados, sin cara, vestidos del mismo traje, en la misma postura, de espaldas, representa la brutalidad de la represión y de la guerra. Eso hace otro contraste con las emociones que suscitan los españoles y sobre todo el hombre iluminado por el farol. Este hombre simboliza la revuelta de España con la Iglesia porque tiene una dimensión sagrada. En efecto, el color blanco de su camisa que aclara la pintura representa la luz divina y la posición de sus brazos y las estigmas sobre sus manos nos hacen directamente pensar en la posición de Cristo durante su muerte en mártir. Eso muestra que la Iglesia apoyaba la rebelión de España contra Napoleón. El cielo también puede significar que la situación en España era muy dura. Tenéis que saber que el 3 de mayo fue realizado por Goya después de la victoria de España porque el rey Ferdinand VII quería estar seguro de que Goya lo era fiel. Entonces, con esa obra, el rey
el rey era asegurado de la fealdad de Goya, pero la significación de revuelta para la libertad no era buena para el rey y luego Goya fue obligado a huir del país porque su arte comprometido, inspirado de las luces, era peligroso para el trono y el rey. Y es el momento de citar para el próximo martes para una nueva emisión de una obra, un artista. Adiós.